Hola, muchas gracias por estar una vez más en Sabiduría para el Corazón. Estamos viendo Génesis capítulo 22 y vamos a ver un sacrificio, la prueba. Estamos viendo cómo las pruebas más importantes ocurrieron allí en la vida de Abraham. Y decíamos en el estudio anterior que la prueba puede venir luego de años de comodidad. Después de un tiempo de, por así llamarlo, de victoria, tal vez puede llegar la prueba. Y tal vez la prueba involucra nuestras posesiones más preciadas. Y terminábamos nuestro estudio diciendo de que Abraham había sido sumiso a la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, había entregado a su hijo lo más preciado que tenía. Pero continuemos adelante con este maravilloso estudio y vamos a ver aquí una señal, el futuro Salvador. Estudiamos este pasaje cuando estudiamos Hebreos capítulo 11 y hablé algo que quiero expandir para recordar en nuestro estudio de hoy. La belleza de este pasaje es que es una ilustración de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Quizás puedas decir, espera un segundo, ¿no estás leyendo demasiado en este pasaje del Antiguo Testamento? No veo eso aquí. ¿De dónde sacas eso? Mi justificación para esa ilustración viene de dos pasajes del Nuevo Testamento. Vayamos a Hebreos capítulo 11 y observemos desde el versículo 17 al 19. Dice así la Biblia: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. La palabra griega para sentido figurado es parabole, de donde sacamos nuestra palabra parábola. Él es un sentido figurado, es una ilustración de Jesucristo siendo muerto y luego resucitado de entre los muertos. Eso nos da la clave. Ahora busquemos en Romanos, capítulo 4, desde el versículo 19 al 25. Dice así la palabra de Dios: y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Observa los próximos versículos. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Estos versículos dejan más en claro que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, y de manera de una parábola, Isaac fue levantado de entre los muertos. Dios consideró que Abraham lo había puesto literalmente a la muerte, aun cuando su mano nunca golpeó a su hijo. Isaac, un sentido figurado de Cristo. Ahora, comprendiendo esto, regresemos a Génesis capítulo 22 y tratemos de descubrir en dónde se supone que encontremos a Jesucristo. He extraído algunas áreas principales en donde podemos ver a Jesucristo, visto en los símbolos de la muerte. La primera es en los símbolos de la muerte. Observa el versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Abraham e Isaac están llevando los símbolos de la muerte, es decir, leña, fuego y un cuchillo. No pases por alto el hecho que Isaac iba a hacer una ofrenda. El Antiguo Testamento nos enseña que el hecho de quemar ofrendas era para el pecado. Por lo tanto, Isaac iba a ser ofrecido como una ofrenda
por el pecado. Veamos la leña. Uno de los símbolos de la muerte es la leña. Observa el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. La leña nunca se menciona en los pasajes sobre las ofrendas en el Antiguo Testamento, pero se enfatiza en estos versículos. De hecho, se menciona 5 veces. Es interesante que Isaac cargara la leña por la colina, así como Cristo, hasta que tropieza, lleva la leña por la colina. Luego, Isaac fue puesto en el altar, encima de la leña, así como Cristo fue puesto en la cruz de madera y clavado en ella. Creo que podemos ver a Cristo en las referencias a la leña en estos versículos. Pero también tenemos el cuchillo. Otro símbolo de la muerte es el cuchillo con el cual Abraham iba a traspasar a Isaac. Sabemos que el profeta del Antiguo Testamento, Zacarías, diría en el capítulo 12, versículo 10, que un día mirarán los judíos a mí, a Jesús, a quien traspasaron. Jesús fue traspasado por los clavos en sus manos y en sus pies. Pero también tenemos el fuego. También está el símbolo del fuego. Esto simboliza a lo largo de todo el Antiguo y del Nuevo Testamento tribulación o juicio. La primera vez que el fuego ocurre en Génesis capítulo 19, versículo 24, en donde se habla sobre el fuego descendiendo de los cielos, es para quemar a Sodoma y a Gomorra. La última vez que la palabra fuego es mencionada en el libro de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, en donde habla sobre aquellos que han rechazado al Cordero, rechazado el sacrificio, siendo arrojados al lago de fuego, el cual permanece encendido por siempre. Por lo tanto, el fuego en estas referencias es un símbolo de la ira de Dios, y sabemos que Cristo cargó con la ira de Dios, así como está representada en el fuego. Estamos viendo cómo Isaac es, en un sentido figurado, Cristo. Lo vimos en los símbolos de la muerte, pero también es visto en la sumisión de Isaac. Una segunda área en donde vemos a Cristo es en la sumisión de Isaac. Observemos los versículos 7 y 8 del capítulo 22 de Génesis. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: «Padre mío». Y él respondió: «Heme aquí, mi hijo». Y él dijo: «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?». Y respondió Abraham: «Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío». E iban juntos. Esto en el hebreo es un doble positivo, lo cual se utiliza para énfasis, muestra unidad. Abraham no ata una cuerda alrededor de su hijo y dice: «Ven, obedéceme». No, Isaac fue solo en obediencia y sumisión a su padre. ¿Puedes ver a Cristo en eso? Es como un cartel de neón. Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. Isaac refleja a Cristo en su sumisión. Pero continuemos con el versículo 10. Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Luego Isaac dijo: «¡Detente!». No, nunca lo hizo. Él habrá cerrado sus ojos y me imagino que Abraham habrá estado llorando, pero él se sometió a su padre. Pero también vemos a Jesucristo en el anuncio profético de Abraham. Una tercera área en donde vemos a Jesucristo es en el anuncio profético que es tan hermoso de parte de Abraham. Observemos desde el versículo 11 al 13. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: «Abraham, Abraham». Y él respondió: «Heme aquí». Y dijo: «No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único». Entonces alzó Abraham sus ojos y miró,
y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora continuemos con el versículo 14, en donde leemos el anuncio profético. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Esto es en el tiempo futuro. Este es el anuncio profético de Abraham. Él está diciendo, un día Dios proveerá del cordero. Dios no proveyó del cordero en esto. Él proveyó de un cordero. Un día Él proveerá de un cordero para quemar las ofrendas. En Juan capítulo 1 versículo 29, Juan el Bautista vio a Jesucristo viniendo hacia él. ¿Recuerdas qué fue lo que dijo? Él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí está, Dios lo ha provisto. Pero también vemos a Jesucristo en la puesta del altar. Un área más, en Génesis capítulo 22, en donde vemos a Jesucristo es en la puesta del altar. Esto es realmente un descubrimiento extraído del desarrollo de la historia más que del texto, y es quizás uno de los más poderosos. En nuestra discusión previa sobre Hebreos capítulo 11 tal vez puedas recordar este punto. El monte Moriah no es nada más que una loma de colinas. Era el lugar en donde Salomón construiría su templo, el cual sería más tarde destruido. Y tan solo a una distancia de un tiro de piedra desde el templo y desde el lugar en donde Isaac fue ofrecido, una ciudad llamada Jerusalén sería construida. En los tiempos de Jesús, esa lomada de colinas no era más referida como el Moriah, sino que se le había dado una expresión en la jerga aramea gracias a la forma de una de esas colinas. Ahora se llamaba Gólgota, o el lugar de la calavera. Es poderoso reconocer el hecho que en el lugar en donde Isaac fue ofrecido como un modelo de Cristo, ofrecido como una ofrenda por el pecado, sería el mismo lugar en donde Jesucristo colgaría de la cruz. Jesús fue la ofrenda entregada como sacrificio por los pecados del mundo entero. La declaración profética de Abraham se ha hecho realidad. Dios proveyó de un cordero. Pero, como conclusión, Philip Bliss fue un escritor de himnos muy conocido de los años pasados. De hecho, nuestros himnarios están llenos con sus himnos. Un día estaba viajando hacia Pensilvania para encontrarse con unos amigos. Viajó en tren y pasó la mayor parte del tiempo escribiendo líricas para los himnos que aún no se habían publicado. Mientras el tren se acercaba a Ashtabula, en Ohio, comenzó a cruzar un puente de madera y acero que se extendía a varios metros sobre un profundo barranco. El viento invernal había sacudido las amarras de ese puente, y cuando el tren se encontraba en medio del camino por encima de él, éste cedió. El tren se precipitó por el barranco. Inmediatamente los vagones de pasajeros ardieron en fuego. Philip Bliss y su esposa nunca fueron identificados. Todos pensaron que todas las pertenencias, incluyendo los manuscritos de los himnos no publicados aún, se habían perdido entre las llamas. Sin embargo, semanas después, un baúl perteneciente a Bliss fue descubierto. Había sido puesto por error en otro tren durante una parada previa en el viaje. Dentro del baúl se encontraron varios manuscritos. Uno de ellos tenía las letras de la canción titulada Mi Redentor. El hecho de que la canción fuese cantada luego de que Bliss estuviese en la presencia de su Salvador hizo que estas palabras tuviesen mayor significado. Él escribió esto, escuche bien: cantaré de mi Redentor y de su maravilloso amor hacia mí.
En la cruel cruz Él sufrió para libertarme de la maldición. Cantaré la maravillosa historia, cómo salvó mi estado perdido. En su infinito amor y misericordia, el rescate gratuito entregó. Alabaré a mi querido Redentor, contaré sobre su triunfante poder, como dio la victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno. Cantaré de mi Redentor y de su celestial amor hacia mí. Él me ha traído de la muerte a la vida, el Hijo de Dios, para con Él estar. Mi amigo, ¿tienes esta misma certeza? ¿Has estado en el monte Moriah? ¿Has ido al Gólgota? ¿Has ido a la cruz y has aceptado esa ofrenda como tu Salvador? ¿Ha hecho la muerte de Jesucristo una diferencia en tu corazón? ¿Ha hecho la resurrección de Jesucristo la diferencia en tu vida? Si todavía no ha ocurrido esto, este es el momento. Este es el momento de recibir a Cristo como tu único y suficiente Salvador. Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, vino a esta tierra a morir en la cruz del Calvario por tus pecados y por mis pecados. Tienes que reconocer que eres un pecador, que eres una pecadora, que estás alejado o alejada de Dios y que solo hay un camino entre Dios y los hombres, y ese camino es Jesucristo. Tienes que recibirlo en tu corazón. Tienes que pedirle perdón por tus pecados y recibirlo como tu único y suficiente Salvador. Vamos a orar en este momento. Y si todavía nunca has recibido a Cristo como Salvador, ahora es el momento para hacerlo. Ora conmigo. Dile así a Dios: Dios, dile así: Dios, he pecado. Reconozco que Jesucristo es aquel Cordero de Dios que vino a este mundo para pagar por mis pecados, y lo acepto como mi único y suficiente Salvador. Perdóname y dame la certeza de que si muero, voy a ir al cielo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Nos gustaría saber de usted. Nos gustaría saber de su decisión. Contáctese con nosotros. Estamos orando por usted y por su decisión de recibir a Cristo como único y suficiente Salvador. Que Dios le bendiga.